Ahora, si ustedes tienen ahí sus Biblias, les ruego por favor que abran en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas o Galacia era una provincia de lo que forma parte ahora el país de Turquía. Y este país, Turquía, es un país muy significativo porque ellos han conocido la palabra del Señor. Sin embargo, han sido muchos de ellos, inclusive sus gobernantes, han sido arrastrados, por así decirlo, a una religión total y completamente falsa. Y que eso pone a los hijos de Dios en una situación de persecución. ¿Sabían ustedes que el movimiento musulmán a nivel mundial, ellos tratan de imponer su religión al estilo de las cruzadas que se mencionan ahí en la historia de la iglesia o en la historia de los sucesos de la santa, que no tuvo nada de santa, diabólica Inquisición, a donde se perseguía a todos aquellos que no profesaban la fe de ellos. Sin embargo, el Señor, en medio de la prueba, sacó adelante y está sacando adelante a todo su pueblo a nivel mundial. Es cierto que la maldad se ha multiplicado, hermanos. Eso no lo podemos nosotros negar. Fue una de las profecías, fue una de los pronunciamientos de nuestro Señor Jesús, que su venida sería semejante a lo que sucedió allá cuando estaba Noé, hombre justo, en medio de una población a nivel mundial. No sabemos, ya habría seguramente miles de personas alrededor del mundo, pero no cayó en ello el hombre de Dios, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras. Ellos formaban un grupo de 7, 8 personas que veían toda la situación, cómo estaba llevándose a cabo en el mundo. Sin embargo, ellos determinaron seguir y ser fieles a Dios. Y había este hombre, Noé, quien era un verdadero sacerdote, que dijo, se pronunció: nuestro compromiso es con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con el Creador del cielo y de la tierra. Y cuando Dios reveló a Noé lo que iba a venir a nivel mundial, un caos, una hecatombe, Noé creyó a Dios y Dios le dijo: construye un arca porque voy a enviar juicio sobre la tierra. Ahora, imagínense ustedes el tamaño del arca. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto esa película del Titanic? En transatlántico inmenso, ¿no? Se dice que inclusive que el que lo construyó dijo en su soberbia humana: ni Dios puede hundir este barco. Y un pedacito de hielo hizo pedazos el barco. Digo, pedacito comparado con la inmensidad del mar. Pero ahí Noé estaba creyéndole a Dios. ¿Sabe qué, hermano, hermana querida? El Señor demanda con todo el derecho del mundo de que nosotros le creamos a Él. Que le creamos a Él y nos identifiquemos con esas palabras del apóstol Pablo cuando dijo: ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Y él menciona un sinnúmero de situaciones: hambre, desnudez, persecución, muerte, todo lo demás. Dice: y estoy cierto, seguro, convencido de que nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios está en su misericordia, nuestro Padre Celestial, interesado con todo el amor que a Él lo movió el haber enviado a su Hijo unigénito. Él está interesado en usted, está interesado en su servidor, hermanos, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades, en nuestros dolores, en nuestro todo. Él dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es creerle a Él.
Porque el no creer a Dios no solamente no le trae a él gozo, sino que es un insulto el no creerle a Dios, porque le estamos implicando que Él no nos habla con verdad. Eso no, jamás podría caber en nuestro pensamiento. Y yo sé que en nuestras vidas nosotros hemos estado luchando en nuestras aflicciones, tribulaciones. Señor, ¿será que tú estás conmigo? Dijo el Señor, ¿por qué me preguntas eso? Estoy contigo. ¿Por qué me preguntas lo que tú ya sabes, hijo, hija? Y bueno, Señor, aumentanos la fe, dice la palabra, aumentanos la fe, Señor, y quita de nosotros todo aquello que a ti no te honre y no te glorifique. Ahora, esta es la pregunta, hermanos queridos. En el mundo, más o menos ustedes saben, no para decir una cifra exacta, pero aproximada, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Más o menos, ¿cuánto calculan ustedes? Pues en India son como 1000. ¿1000? En India. En India, solamente. Así es. Fíjense, diferentes dioses. Ahora, recuerden ustedes cuando Dios habló a Moisés y le dijo que él fuera delante del faraón y que le dijera, el Señor Dios Todopoderoso te manda o exige o ordena que deje salir a su pueblo de esa esclavitud. ¿Y qué es lo que contestó Faraón? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso? Yo ni le conozco ni voy a hacer lo que él dice. En ese momento Faraón, hagan de cuenta, se puso la soga al cuello. Alguien preguntaba, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios actuó de acuerdo con la soberbia de Faraón. Entonces vemos ahí que vinieron plaga tras plaga tras plaga y la última plaga fue la... ¿Cuál? La muerte de los primogénitos, exactamente. Pero las plagas anteriores, las moscas, los piojos, la sarna, tantas cosas que hubo, las langostas, todo eso, ¿sabe qué? Cada uno de esos animalillos eran reconocidos en Egipto como dioses. ¿Qué les parece? Y el Señor dice, bueno, te voy a probar qué clase de dioses tienes tú. Y esos dioses estaban prácticamente destruyendo Egipto. Los mismos consejeros del faraón vinieron a él y le dijeron, por favor obedece lo que Moisés está diciéndote, porque ya nuestro país está prácticamente destruido. Pero él decía, no, sí, vaya, Moisés, por favor ven, ora a tu Dios para que él quite esta plaga y entonces ya los dejaré ir. El asunto es que cuando Dios escuchaba el clamor, la plegaria de Moisés, el faraón decía, ahora no, sigo yo en mí, como decimos en México, en mi macho, ¿verdad? Sentado. Pero otra plaga venía y otra plaga hasta que el Señor mandó la muerte de los primogénitos. Y entre los primogénitos estaba el hijo del faraón. Ahí sí le tocó fuerte la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando él ya dijo, bueno, ya va, ahora sí váyanse. Pero fíjense ustedes hasta dónde llegó su necedad, que cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto con una población aproximadamente como la que tiene esta ciudad de San Antonio, 1 millón y medio, de los israelitas más los extranjeros que salieron con ellos, en ese momento dice Faraón, ¿qué hemos hecho de dejar al pueblo de Israel para que no nos sirva? Fíjate todos los azotes, las plagas, los juicios que Dios había estado aplicando en contra de este hombre. Pero él sencillamente no quiso obedecer. Entonces mandó a su ejército con carros, no eran tanques de guerra de los de ahora, pero eran carros con ruedas metálicas, caballos veloces, iban a perseguir al pueblo de Israel para regresarlos a una vida de esclavitud. Y ¿sabe qué? Eso es lo que el enemigo quiere hacer de nosotros, hermanos queridos. No se lo permitamos. Él quiere tenernos humillados, derrotados, que ya no tenemos ninguna clase de fe, que no tenemos, dicen algunos ya, ¿dónde está Dios? Eso es lo que el enemigo anda buscando. Pero el Señor es todopoderoso
Y podemos decir, como el siervo de Dios, Job, el Señor dio, el Señor quitó, pero sea el nombre del Señor bendito. Era un hombre que era persona de convicción fuerte, profunda, que era inconmovible hasta llegar al momento que dijo, aunque el Señor me quitare la vida, yo en Él confiaré. ¿Podemos decir eso nosotros, hermanos? Podemos decir, es fácil, ¿verdad? Pero ya en la prueba, en la tribulación, todos los días que el pobre Job, por decir una expresión humana, sin dormir, porque ¿quién podía dormir con esa picazón y llagas por todo su cuerpo? Y él dijo, Señor, tú estás conmigo, no me fallarás, no me has abandonado. Y él seguía y persistía. Llegó el momento en que su señora esposa, que no era ninguna buena persona, le dijo, ¿por qué estás confiando en tu Dios? Dice, maldícelo y muérete, le dijo. Ajá. Algunos preguntan, ¿sería la misma esposa que Job tendría al final de la historia? Yo pienso que el Señor se la cambió. Por su misericordia. Porque ¿sabe qué? La mujer preciosa fue dada al varón como una ayuda idónea, no una ayuda errónea. Así es que Job le dijo, como una mujer fatua has hablado, le dijo, ¿recibiremos de Dios el mal y no el bien, o el bien y no el mal? En esto dice Job, no pecó contra Dios. Entonces, estamos hablando específicamente sobre cuántas religiones tienen, solamente dice nuestra hermana Rosy que aproximadamente 1000 religiones en India. ¿A qué le tira esa gente, hermanos? Personas que necesitan de Dios, pero que rechazan a Dios porque se van por los canales equivocados. ¿En qué otro lugar? En los países musulmanes. Ahí no se toma en cuenta la persona todopoderosa de nuestro Dios. Ellos creen que tienen su Dios, que Alá, que sus cuentos que se los crean ellos, pero que fíjense ustedes la maldad y la perversidad de que a sus soldados les enseñan, si usted mata a un judío, 70 mujeres hermosas, bellas, lo están esperando allá en el más allá. Sí, demonios, dijo el otro. Pero esta gente se lo cree a pie en justicia. Ahora, el apóstol Pablo tenía grande problema, si así se puede explicar, en cuanto a el desarrollo de su ministerio. ¿Qué es lo que llevó al Señor Jesús a la cruz del Calvario? Bueno, proféticamente sabemos que esto era ya una profecía que tenía que cumplirse y que habría un Judas Iscariote que lo iba a condenar, lo iba a traicionar. Pero en este caso sabemos que el Señor tenía planes para Pablo, porque cuando él le habló camino a Damasco, él le dijo, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura te es dar cosas contra el aguijón. Y este hombre al caer al suelo, no es que se cayó accidentalmente, sino que el Señor le provocó esa caída y le dijo, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón, hermanos, hagan de cuenta una tabla que tiene un montón de clavos de salida, así, y la persona se pone enfrente de esa tabla y empieza a darle puntapiés. Imagínense usted. Y esto es lo que el apóstol Pablo espiritualmente estaba haciendo en contra de la iglesia del Señor. Cuando el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dijo, ¿cómo va a ser? Yo no te conozco, no. Inclusive yo persigo a todos los que creen en tu nombre. Pues el Señor le dijo, bueno, yo te voy a enseñar el camino duro. Y lo que has tú hecho con los cristianos, ahora te toca a ti experimentar ese sufrimiento y esa persecución. Y ahí es donde voy a probar tu fe. Ahí tenemos a
el apóstol Pablo. Ya Saulo de Tarso es cambiado por Pablo el apóstol, el discípulo, el portador de la palabra de Dios a los gentiles. Él iba a Damasco. Damasco es, ustedes saben, hasta actualmente es la capital del país de Siria, Damasco. Entonces ahí es donde estaban muchos grupos cristianos y Saulo de Tarso iba a Damasco a aprisionar a los cristianos para traerlos encadenados a Jerusalén, presentarlos a los religiosos y decirles, pues yo estoy colaborando con ustedes a perseguir a aquellos que creen en el camino. El camino era la manera como se expresaban para los seguidores del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que llevó al Señor Jesús a la muerte? Decía otra vez hace ratito. Bueno, que Él predicó las buenas nuevas de salvación. Que Él a la hipocresía la llamó hipocresía. El homicidio lo llamó homicidio. La mentira la llamó mentira. ¿Y sabe qué? Que cuando viene una persona hablando en esa situación, incomoda a muchos. Los incomoda. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. Y estaban los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos ¿cómo se llama? Ancianos del pueblo. Eran toda esa gente que estaban, según ellos, en la crema innata de los religiosos. Y ellos estaban constantemente molestando y persiguiendo al Señor en todo su ministerio. Donde quiera que el Señor iba, ahí iban ellos. Hubo un momento, ¿se acuerdan que ustedes lo estudiamos, de que le dijeron, pues Señor, ¿a dónde andabas? Porque te estábamos buscando con mucho interés. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? No me están buscando porque quieren oír la palabra. Están buscándome porque les di de comer. Y el Señor les dijo su verdad. Hipócritas, les decía, de una manera bien tajante. Él, ¿sabe qué? Nuestro querido Dios, Él no encubre el pecado. No encubre el pecado. Al pecado es pecado. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos amados. Especialmente cuando estamos mirando y estamos viviendo en un tiempo semejante, si no es que peor, a los tiempos de Sodoma y Gomorra, a los tiempos de Noé, a donde a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo bueno, y cada quien, como en el tiempo de los jueces, aún el pueblo de Israel fue contaminado, dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. El Señor habla y nos dice, es necesario que si tú has tenido un compromiso conmigo, lo sigas completamente, no esquivando, no tomando otros caminos para no lastimar a una persona o a la otra persona. Esto no quiere decir que vamos a estar insultando a las personas, tratando de descubrir cuáles son sus fallas, pero que sí tenemos la responsabilidad de hablar las verdades de la palabra de Dios. Para esto el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y a los corintios y les dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y luego dice, no se equivoquen, no erréis, porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni todos aquellos que cometen injusticia heredarán el reino de Dios. Y esto no es para condenar a nadie, sino es para que tengamos una palabra de libertad bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, de tal manera que la sangre de estas personas no caiga sobre nosotros, hermanos. Y tenemos que tener una disposición de proclamar un mensaje del Evangelio, pero que ese mensaje del Evangelio a través de nosotros sea, y sin ninguna equivocación, una excusa para decir las cosas como para que no se sienta, como para que no me vaya a contraatacar, no me vaya a caer, a darle a él o a ella una impresión mala de mi persona. No, hermanos, tenemos que hablar
y el apóstol Pablo para eso estaba, hablando la verdad. Cuando él dijo, los injustos no heredarán el reino de Dios, tengan en cuenta que había mucha gente injusta, que había patrones que estaban abusando de sus trabajadores, que no les pagaban lo justo. Él dijo, Pablo, estas personas no las estamos condenando, pero estamos mostrándoles la verdad, con la realidad de sus vidas, y el Señor en todos los tiempos de la historia, desde la venida de Cristo hasta nuestros días y aún antes, el Señor no espera y dice, Él no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Pablo está hablando aquí acerca de esta situación. ¿Sabe qué? Que el problema de Galacia, hermanos, era de que muchos de Jerusalén se habían trasladado allá a Gálata o a Galacia. Y ellos estaban importunando a los hermanos cristianos, aquellos que ya estaban siguiendo los pasos de Cristo Jesús, aquellos que habían declarado su compromiso con el Señor. Pero estos judaizantes decían, está bien lo que Pablo les dice, pero no es todo. No es todo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la obligación de guardar la ley. Hace algún tiempito estudiamos la cuestión esa de la importancia de guardar los mandamientos del Señor. Y hay una denominación, yo la diría que es denominación, porque a veces tiene poquito de legalismo, lo que sea, pero que a usted y a mí nos han dicho en alguna ocasión, si tú vas al servicio a tu iglesia los días domingo, estás equivocado. Y usted pregunta, ¿y por qué? Y le dice, bueno, porque la Biblia dice que debe ser el sábado. Y dice, ustedes que observan el domingo, están casi bajo condenación. El primer día de la semana, en muchas partes del Nuevo Testamento, nos dice que el Señor Jesús indicó que la iglesia se reuniera cada primer día de la semana. Y eso de hacer de un día una carga para los demás, en el sentido de que si tú no estás guardando este día, te vas a condenar, no es cierto. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros observamos el día domingo porque es el día cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando Él está con nosotros, cuando Él dice, yo vencí la muerte, yo vencí el pecado, yo vencí al enemigo, diciéndole en su mensaje. Ahora, fíjese bien que el apóstol Pablo, de perseguidor, pasó a ser perseguido. Él estaría experimentando los sufrimientos de aquellas personas que seguían al Señor Jesucristo. Ahora, dice en capítulo 2 de Gálatas, y Pablo estaba ya en Galacia. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ustedes saben que Pablo y Bernabé eran íntimos amigos, pero sobre todo eran íntimos compañeros en el ministerio. Llevando también, dice, conmigo a Tito, Gálatas capítulo 2, versículo 1. El versículo 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora el versículo 4, y esto a pesar de que los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando una persona usa la Biblia para acentuar una verdad, pero la saca fuera de contexto, es ahí donde está el pretexto, nos enseñaban allá en el seminario en México. El texto sin contexto es pretexto. Y por eso se han suscitado tantas no religiones, o si usted quiere llamarlos así está bien, pero así se han originado sectas religiosas que han apartado inclusive a muchas personas
que están dentro de la fe cristiana. ¿Por qué? Sencillamente porque se ignora la Escritura Sagrada. Porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nosotros somos justificados, hermanos, declarados justos. El enemigo es un chismoso, ustedes saben todo lo que quieran ustedes colgarle, pero él está siempre tratando de destruir al pueblo de Dios. Pero nosotros estamos tomados y debemos estar tomados de la mano del Señor y saber que somos justificados. En otras palabras, somos declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros y dice la Biblia, ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero ahí estaban estos judaizantes transportándose de Jerusalén a Galacia para estar importunando, molestando y poniendo cargas sobre los cristianos gentiles. El apóstol Pedro fue el apóstol para los judíos, pero también Pablo era llamado y fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Ahora, tenemos un caso, hermanos, en los cuales da en qué pensar. El apóstol Pablo sabe que enfrentó a Pedro en este versículo. Aquí en versículo 11 del capítulo 2 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba haciéndose el disimulado. Él había venido de Jerusalén a Galacia y había estado con los hermanos gentiles, hermanos cristianos gentiles, y comía con ellos y confraternizaba con ellos y les decía todo sobre el amor del Señor y el plan de salvación. Pero cuando venían de allá otros grupos de judíos a Galacia, a donde estaban los gálatas, él se hacía desentendido, como que no los conocía. ¿Por qué? Porque él quería dar una imagen que no era la correcta, una imagen que sencillamente no era sincera. Si yo tengo una amistad con una persona y si alguien viene más y me dice, pues con la persona con que tú estás hablando no es correcta, no está siguiendo los caminos del Señor, lo que sea, si yo en lugar de tener una actitud positiva para esa persona con la cual estoy hablando y yo quisiera decir, pues estás viviendo una vida, por ejemplo, sucia, una vida que es contraria a la voluntad de Dios, lo que sea. Pero si yo al ver a esa persona que viene y empieza a decir, pues tú eres uno de los dirigentes de ahí, de esta iglesia, o de los que llevan la instrucción de la palabra, ¿cómo es posible que estés hablando con ellos, o con ella, con él? Entonces yo me hago el disimulado y trato de ignorarlo. Entonces es lo que el apóstol Pablo estaba reprendiéndole a Pedro. Pedro estaba con los gentiles viniendo de Jerusalén, pero cuando vinieron estos judíos de Jerusalén, el apóstol Pedro decía, como que no les conozco, hermanos, entonces me retiro y yo me voy con mi gente. Y Pablo lo confrontó y le dijo, cuidado, porque eso no es correcto, no agrada a Dios bajo ninguna circunstancia. Ahora, la palabra del Señor sigue diciéndonos, en versículo 13, en su simulación, su comportamiento que no era honesto, Pedro y otros que estaban con él, participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué tal si usted va y le ofrece una amistad a una persona, pero cuando viene otra y le dice, no te lleves con él o con ella, mira su testimonio,
y usted dice, no, pues eso es cierto, a lo mejor lo que me está diciendo, y lo ignoro. En lugar de restaurarlo, en lugar de aconsejarlo, en lugar de identificarme con él y de decirle, mi amistad con usted es sincera, y mi deseo al tener amistad con usted es el de ayudarle espiritualmente. Pero no, Pedro se estaba juntando con los otros judíos y diciendo a estos gentiles, ustedes necesitan guardar los 10 mandamientos para ser salvos. El Señor dice, no es así. Esto no quiere decir que los mandamientos del Señor no son importantes, pero hermanos, el uso que mucha gente da a los mandamientos es como para que si tú haces lo que tienes que hacer guardando los mandamientos, entonces eres salvo. Si tú no estás guardando alguno de los mandamientos, estás perdido. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es regalo, es don de Dios. No por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Los mandamientos son para nosotros, hermanos, como un espejo. Nosotros nos presentamos y decimos, caray, no soy lo que yo creía que era. Padre, perdóname, ayúdame, Señor. Y ayúdame, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Quiero deleitarme en ti. Quiero cumplir con tus mandamientos, Señor. Pero yo te doy gracias por la obra que hizo tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, al darnos vida y prometernos la vida eterna para todos aquellos que estemos listos para cuando Él venga. Ahora, ya para terminar, el versículo 14, 15, 14 y 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Los judíos tienen cosas preciosas, hermanos, pero nosotros no podemos tomar esas costumbres que ellos tienen como para decir, con ello yo me gano el favor de Dios, con ello me gano la salvación. La salvación no es por obras, la salvación es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vuelvo a repetir para terminar, justificados es ser declarados justos delante de Dios. Y nuestra justicia y nuestra posición de ser justificados descansa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, nada más y nada menos. Y gracias porque el Señor nos permite estar en esta hora aquí. Vamos a hacer una oración y con ello nos despedimos, mis hermanos. Y gracias les damos porque Él nos permite la vida. Cada día es un regalo que Dios nos da para vivir. Padre Santo, gracias porque tú estás a nuestro lado. Porque tú estás, Señor, protegiendo a todo aquel que ha puesto su confianza y su seguridad en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a servirte, nos ayudas a amarte, nos ayudas a glorificarte. Y aún en nuestros dolores, en nuestras pruebas, en nuestras privaciones, Señor, en todo, tú has estado y prometiéndonos que no nos dejarás en ninguna etapa de nuestra vida. Gracias por habernos concedido estar aquí en tu casa de oración y porque tenemos, Señor, la seguridad de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa tuya, cuando tú vienes por nosotros, dice tu palabra, moraremos por largos días. Nos acordamos de nuestros queridos hermanos, hermanas allá en Venezuela, para que tú les traigas consolación. Hay muchas personas que están sufriendo la pérdida de sus seres amados. Ayúdales, consuéleles. Padre Celestial, provee para sus necesidades y ayuda a todas esas personas que
se están dando como voluntarios para sacarlos de esa situación de tragedia. También te rogamos por tu pueblo precioso de Israel. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Tú sabes, Señor, que desde hace muchos años ellos han estado, Señor, siendo atacados desde el tiempo de los faraones, Señor. Pero gloria a tu nombre, porque tú has prometido que tu pueblo de Israel es bendito y será bendito, y ninguna arma contra ellos, ni contra nosotros, que somos el Israel espiritual, prosperará, sino que estaremos, Señor, más que preparados para estar gozándonos en la victoria que tú nos das diariamente. Gracias porque nos has cuidado durante toda esta semana, y porque esta semana que ya comienza o ha comenzado, sabemos que tu presencia estará con nosotros. En el nombre de Jesús, lleva a mis hermanos, hermanas, a sus hogares con tu bendición y tu protección, y que en todo te demos la gloria, la honra que tú mereces. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.